diferentes lenguajes. Ahora, es interesante esto, hermanos, porque la palabra de Dios, usted, ¿cuántas veces ha escuchado usted el decir, no, es que la palabra de Dios o la Biblia tiene muchos errores? ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Fíjese, hermano, que el grave error que muchas veces se hace es que no estudiamos la Biblia y la queremos juzgar sin haberla leído. ¿Aló? No estudiamos la Biblia y la queremos juzgar sin haberla leído. Cuando nosotros nos metemos a indagar la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que hay una sabiduría impresionante en la Biblia. Por eso yo le recomiendo que ahorita, hermanos, que vamos a tener lo de la doctrina básica. Mire, mucha gente se va más a la oración, pero yo le tengo una noticia: la oración y la palabra y el ayuno van de la mano. No puede hacer solo oración y no aprender nada de la Biblia, porque ¿sabe qué? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Mi pueblo perece por falta de, dice ahí, por falta de oración. ¿Por falta de qué? ¿Y conocimiento de qué, hermano? No, conocimiento de Dios. Ese es el contexto de esos versos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando usted busca el contexto, están hablando conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que nos da a nosotros conocimiento de Dios? La palabra. Muy importante, este libro es el libro más vendido, hermanos, de la historia. Siempre queda en primer lugar. Pero, hermano, el día de hoy está olvidado hasta en las casas cristianas. Miremos entonces qué puntos nos muestra de que este libro es la palabra de Dios. Miremos el primer punto. El primer punto es: hay un conocimiento sorprendente en la Biblia, un conocimiento impresionante. Por ejemplo, hermanos, vaya conmigo por favor a Salmos capítulo 48, por favor. Salmos 48. Mire el conocimiento sorprendente de este libro. Salmos 48 nos habla, hermanos, de la gloria de Israel. Y curiosamente, hermanos, Salmos es el libro 19 de la Biblia. Salmos es el libro 19 y 48, 1948, es exactamente, hermanos, cuando se hizo una nación, el pueblo de Israel. Si usted va al libro 19, en el capítulo 48 de ese libro, usted va a encontrar que hablan exactamente de lo que ocurrió en 1948. Cómo la persona que hizo el libro de Salmos, o los personajes o los autores de Salmos, cómo ellos iban a saber, hermanos, sorprendentemente iban a saber lo que iba a ocurrir en 1948, si eso apenas acaba de hacer. Mire lo que dice ese salmo: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí, aquí comienza, mire, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Eso es exactamente lo que pasó en 1948, porque ellos querían que no se hiciera una nación, Israel. Se reúnen, quieren batallar contra Israel, y Israel, hermanos, se convierte en una nación enfrente de sus ojos. Mire lo que sigue diciendo: pasaron todos, dice, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó ahí temblor, dolor como mujer que da a luz, que viento solano, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, porque hubieron guerras. Hermanos, está en Salmo 48, libro 19 de la Biblia, está un pequeño resumen de lo que iba a ocurrir en 1948. La palabra de Dios tiene, hermanos, un conocimiento sorprendente.
Por ejemplo, hermanos, usted sabe algunas de estas cosas. Una de las cosas que tiene este libro, hermanos, es de que dice acerca de la tierra. Algunos que ya han tomado la clase de doctrina básica ya saben algunas de estas cosas, o todas. La tierra, hermano, la palabra de Dios desde un principio dice de que era redonda. Pero yo no sé si ustedes escucharon diferentes teorías. Una de las teorías era de que la piedra era cuadrada. Que la tierra era cuadrada. Otra teoría, hermanos, que se escuchaba por ahí era de que la tierra estaba sostenida por el dios Atlas en sus espaldas. ¿Cuántos han visto ese hombre que sostiene una tierra así? Esa era una teoría. Otra teoría, hermanos, era de que la tierra estaba sostenida por 4 elefantes. Imagínense eso. Pero la palabra de Dios desde un principio nos decía, hermanos, que era la tierra. Vaya conmigo a Isaías capítulo 40, versículo 22. Mire, desde un principio, muchos años antes, si alguien la hubiera leído, si hubiera sido el descubridor. Si alguien lo hubiera leído, mire lo que dice Isaías 40, 22. ¿Lo tiene? Él está sentado ¿sobre qué, hermano? Entonces la tierra es circular. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. No solamente, hermanos, lo dice en un verso, lo dicen varios. Hermanos, hace más de 3000 años las culturas hindúes creían que el mundo estaba recostado en las espaldas de elefantes gigantes. ¿Usted mira eso ahí? Una tortuga gigante con elefantes y sostenían la tierra. Se creía antes, hermanos, de que si usted llegaba hasta los fines de la tierra, usted se podía caer. ¿Cuántos habían escuchado eso? Hermanos, en la escuela, en las escuelas de nosotros, se estudiaron varias de estas teorías. Amén. Esa era una de las cosas que se creía. La Biblia también dice en Job capítulo 26, vaya conmigo por favor, Job capítulo 26, versículo 7. ¿Lo tiene? Antes se creía, hermanos, que estaba sostenida por elefantes, pero la palabra de Dios nos decía ya de que la tierra cuelga, no solamente redonda, sino que la tierra cuelga sobre la nada. Imagínense eso. ¿Dónde lo dice? Job capítulo 26, versículo 7. Vea conmigo, por favor. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Pero qué se creía antes? Que el dios Atlas la sostenía, que la sostenían 4 elefantes. Inclusive usted se recuerda ese versículo en Job donde dice que Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le dijo Satanás? ¿De dónde? ¿Y cómo se puede rondear algo que no es redondo? O sea, simplemente con ese versículo ya nos dicen, es redondo. De rondear la tierra. Amén. La tierra, hermanos, tiene un conocimiento sorprendente, la Biblia tiene un conocimiento sorprendente hasta el punto de que yo no sé si usted sabe, pero en el capítulo 36 de Job, vaya ahí conmigo, Job 36, 27, está, hermanos, hasta el ciclo del agua. El ciclo del agua. Ahora, el ciclo del agua, hermanos, no fue descubierto hasta el siglo 26. Se descubrió que el agua tenía un ciclo. El científico Bernard Palissy fue el que recopiló las diferentes teorías. Pero la palabra de Dios nuevamente dice
desde antes, muchos miles de años antes, decía ya la palabra de Dios cómo era ese ciclo del agua. ¿Sabe por qué lo dice? Porque Dios hizo ese ciclo del agua. Y Dios hizo la palabra y lo dejó escrito exactamente. Pero la Biblia, hermanos, nos deja saber bien claro, con detalle. Mira ahí Job capítulo 36, versículo 27. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Qué le parece? ¿Aló? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande? Hermanos, entonces el ciclo del agua ya también estaba en la palabra de Dios. Este libro de Job, ¿sabe usted de que es el primer libro que fue escrito? Es el más antiguo que hay de la Biblia, no es Génesis. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Hermanos, es impresionante que desde ese entonces ya la palabra de Dios, como quien dice, antes que me ganen todos estos, yo lo voy a poner ya en mi Biblia, en mi libro. Amén. Miremos otro conocimiento sorprendente. Gloria a Dios. Este apenas acaba de ser descubierto hace unos años. Hermano, la revista Forbes, el escritor Alex Knapp, estoy dando los detalles para que usted vaya a esas cosas ahí en el Google. Revista Forbes, Alex Knapp publicó en abril 28 del 2013 que se habían llevado a cabo experimentos donde científicos prueban que el centro de la Tierra tiene una calentura de 6,000 grados Celsius. Esto es 9% más que la superficie del Sol. Imagínense, ¿cuándo se descubrió eso? O se publicó por lo menos en el 2013. Esto es un nuevo descubrimiento de nuestros años. En el 2013 se comienza a publicar, 2013, de que adentro de la Tierra encontraron, hermanos, lo que es unas temperaturas muy altas, inclusive temperaturas más altas que tienen el 9% más alto en temperatura que la superficie del Sol. ¿Qué tan caliente está allá adentro? Está muy caliente. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? La Biblia comprueba que sí es cierto ese descubrimiento, pero la cosa es de que la Biblia fue escrita antes, porque la Biblia dice, hermanos, que en el centro de la tierra está el infierno, está el Hades, el Seol. Entonces, hermanos, ellos solamente están comprobando lo que la Biblia ya viene a decir. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Amén. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Miremos eso, quédese con eso en la mente. Ahora vaya conmigo a 1 de Pedro 3:19. ¿Cuántos días iba a estar Jesús? ¿En dónde? En el corazón de la tierra. Así lo dice aquí. Ahora vaya conmigo a 1 de Pedro 3:19. Y mire lo que dice. Miremos desde el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿En dónde? En el centro de la tierra, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Mire, hermano, otro versículo. Job 28:5.
Y si usted quiere algo más directo, estos son los otros versículos. Job 28:5. ¿Lo tiene? De la tierra, o sea, polvo, suelo, terreno, eso es lo que significa esa palabra en hebreo. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. ¿Se da cuenta? Otro versículo. Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. La palabra Seol es la palabra infierno que nosotros conocemos. Aparte es el lago de fuego. El lago de fuego está en otro lugar, pero la palabra infierno o Seol, hermanos, la palabra nos muestra que está abajo de la tierra, del polvo que pisamos nosotros. Y dice Jesús que Él fue 3 días y 3 noches al corazón de la tierra. Y en 1 Pedro nos dice, hermanos, de que fue a predicarle a los espíritus encarcelados ahí. La Biblia nos dice que el infierno está, hermanos, en el mero centro de la tierra. Y es exactamente, hermanos, lo que se está descubriendo. O sea, para la gente, porque mira, han salido libros últimamente, hermanos, donde dice el infierno no existe. ¿Cuántos han visto de eso? O predicadores que andan diciendo el infierno no existe. El love wins. Hermanos, ¿usted cree que Dios es un Dios justo? ¿Usted cree que Dios es un juez justo? ¿Y usted cómo se sentiría que un juez justo no hiciera justicia? ¿Verdad que ahí no sería justo, verdad? Si Dios es un juez justo, Él va a juzgar justamente. Por eso es de que todos nosotros, hermanos, no por nuestras obras, por eso es de que todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Él la proveyó porque sabía que nosotros no podíamos llegar a ese nivel de santidad, pero Dios proveyó la gracia, proveyó a Jesús, a su Hijo amado. Amén. Muy interesante esto. Entonces, miremos el próximo. Lo otro que confirma que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, el punto número 2, es las profecías en la Biblia que no han caído al suelo. Por ejemplo, hermanos, las profecías acerca de Jesús. ¿Sabe usted, hermano, de que hay más de 330 profecías cumplidas acerca de Jesús? 150 profecías fueron cumplidas las últimas 6 horas de Jesús en la cruz. 150 profecías. Eso, hermanos, equivale a uno entre de 100,000 billones de probabilidad. Las profecías que se hablaban del Mesías, que iba a venir. Inclusive, yo le tengo noticias. Si Jesús cumplió las profecías de su sufrimiento, ¿no cree usted que va a cumplir las profecías que hay de su segunda venida en gloria? Si lo más difícil ya lo cumplió, lo segundo va a ser muy fácil, hermano, porque Él viene en gloria. 330 profecías cumplidas, una en 100 billones de probabilidad. 150 profecías en las últimas 6 horas. Profecías como en Salmos capítulo 22, versículo 16. Vaya conmigo. Salmos 22, 16, donde la palabra de Dios, hermanos, nos muestra, mire, a David profetizando lo que iba a pasar con el Mesías. Exactamente lo que pasó. Salmos 22, 16, ¿lo tiene? Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Hermanos, a David no se le conoce
que le han hecho hoyos en las manos y en los pies. Y entonces, ¿por qué le está hablando de esto? Mire lo que sigue diciendo. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Profecías tan puntuales, hermano, tan específicas de lo que iba a pasar con el Mesías, se cumplieron en el tiempo de Jesús. Es impresionante esto, hermanos, porque esta es solamente una de las profecías que estamos viendo, pero hay 330 profecías. Amén. Otra profecía grande, hermanos, de que se cumplió, inclusive se cumplieron casi 90 a 100 años antes de este personaje, y este personaje está en su Biblia, hermanos. Amén. ¿Ustedes han escuchado de Ciro el Grande, rey de Persia? Usted se puede ir a la internet y buscar, porque este hombre existió. Hay historia de este hombre en el imperio de Persia. Hermanos, en inglés se llama Cyrus the Great. También Alejandro Magno. ¿Cuántos han escuchado de Alejandro Magno? Ese también personaje está en la Biblia. Cyrus the Great, Ciro el Grande, está en la Biblia. Y aparece, hermanos, ¿y sabe qué? Aparece hasta su nombre en la Biblia 90 a 100 años antes que él naciera. Isaías capítulo 45. Él no había nacido todavía y Dios lo llama por su nombre y dice: yo te voy a usar. Mire por favor la profecía. Isaías 45 versículo 1. ¿Usted cree que tal vez le está hablando a un personaje que vivía de ese tiempo? No, no había nacido este personaje, pero ya le están diciendo hasta su nombre y lo que va a ir a hacer. Imagínense cuando este personaje leyó 90 años o 100 años antes, leyó un documento de 90 o 100 años antes que le enseñaron, porque a él le fueron a enseñar. Mira, nuestro Dios había profetizado que tú ibas a nacer y había profetizado de que tú te ibas a llamar Ciro. Mire por favor, por la boca del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1, dice: así dice Jehová, a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Qué le parece? ¿Cuánto les gustaría recibir una profecía de ese calibre, hermano? O imagínese que usted viene a la iglesia y el Señor le dice: hace rato está el Señor hasta hablando de tu nombre, que tú ibas a venir a la iglesia. Imagínense qué impresionante para este personaje. Mire lo que sigue diciendo: yo soy Jehová, versículo 5, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Qué le parece esa profecía, hermano? Esta profecía fue hecha en el año, hermanos, el libro de Isaías fue escrito, se lo voy a dar la fecha exacta, o bueno, lo que dicen aquí. Isaías fue escrito en el año 70 al año 690 antes de Cristo. Escuche bien, 690 antes de Cristo. El reinado de Ciro fue en el año 550 a 529. Pero recuérdese, hermano, de que ahí estamos bajando de la fecha, porque están llegando hasta cero el tiempo de Jesús. O sea, hermanos, la profecía fue dada en el año que le dije. ¿Aló? ¿600 qué le dije? 690 antes de Cristo. Y Ciro el Grande vino a existir
en el año, o su reinado fue en el año 550. ¿Cuántos años fueron? ¿Aló? Matemáticos. 140. Estamos hablando de aproximados. Aproximados. Hermanos, cuando este personaje lee, usted vaya, mire, usted tiene mucha información acerca de este personaje, Ciro, el grande. Inclusive, hermanos, el libro de Esdras, vaya conmigo al libro de Esdras rápidamente para que usted le interese, si usted quiere hacer un estudio de Ciro, hermanos, ahí hay mucha información. Si usted va conmigo al libro de Esdras en el capítulo 1, libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, Esdras escribe la carta que escribió Ciro el Grande. Mire por favor, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, mire la carta que escribió Ciro: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Hermanos, estamos hablando de un personaje que no es cristiano, que no es judío, perdón. Es un personaje, hermanos, que es del mundo, es del imperio persa. Y él está hablando, hermanos, a toda la tierra, que Dios lo puso y le dio todos los reinos. Imagínense eso. Y dice, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Wow, hermanos. Se puede imaginar cuando le llegaron las noticias: Ciro, Jehová Dios ya había profetizado hasta tu nombre. 140 años, dijeron. 140 años antes. Aparte de eso, hermanos, la palabra de Dios tiene sorprendentemente una numeración impresionante, hermanos. Solamente el primer capítulo que nosotros leímos ahí, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 1, vaya conmigo por favor. Solamente ese capítulo. Cuando usted lo lee en hebreo, hermanos, en hebreo aparece básicamente así. Ese capítulo, capítulo 1, versículo 1, aparece así. ¿Qué dice ahí? En el principio creó Dios. Wow, si saben hebreo ustedes, hermano. ¿Sabe usted, hermanos, de que este personaje, Ivan Panin, dedicó 50 años al estudio de la numerología en la palabra de Dios? Y él descubrió, hermanos, de que cada palabra, yo no sé si usted sabe esto, pero el hebreo es un idioma alfanumérico. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, de que cada letra del hebreo significa un número también. Cada letra representa un número también. Y entonces, hermanos, como usted sabe de que Dios es el grandioso matemático, imagínense, cada palabrita va a tener una cantidad de números. Y curiosamente, hermanos, esto trataron de reproducir en la mejor universidad del mundo, en Harvard. Trataron de producir esto, hermanos, de hacer una oración que tuviera una numerología impresionante como el primer versículo de la Biblia, y no se pudo, ni con las mejores computadoras. ¿Por qué? Porque el primer versículo de la Biblia, hermanos, tiene 7 palabras. Y esas 7 palabras, hermanos, recuérdese que 7 es número ¿qué? Perfecto. Recuérdese de eso, 7, número perfecto. Hermanos, tiene una cantidad de 28 letras, cuéntelas.
Ahí están todas las letras. Dígame usted, ¿cuál es el múltiple de 28? 28 y 4 y qué? 7. Hermanos, el primer versículo de la Biblia tiene puros múltiples de 7. Usted lo divide en diferentes formas y le va a salir 7. Hace otra cosa y le va a salir 7. Todo múltiple de 7. Eso precisamente quisieron reproducir en la computadora y no se pudo. Y ahora lo trató Panning, este personaje, Ivan Panning. Usted puede leer libros completos de los estudios que él hizo. Escríbalo, por favor, porque usted no sabe cuándo no va a tener nada que hacer y va a decir, voy a ir a buscar a ese señor que me dijo el pastor. Ivan Panning o Iván Panin, se dice en español, hermano, comenzó a buscar también el Nuevo Testamento y encontró exactamente lo mismo. En la genealogía de Jesús, todo múltiple de 7, múltiple de 7, múltiple de 7, múltiple de 7. Mire, por favor, si usted parte a la mitad esto, o sea que queden 4 y que queden 3, cada una de las partes que usted parte se divide entre 7. Si usted parte la otra mitad, 14 letras. 4 palabras y 3 palabras son 7. Y cada una de las partes que se divide son múltiples de 7. Él encontró, ¿cuántos códigos cree usted que se encontró aquí? ¿Cuántos múltiples de 7 cree usted que encontró Panning aquí en el primer versículo de la Biblia? ¿Cuántos? Haga una cuenta usted. ¿Cuántos múltiples de 7 encontró Panning en el primer versículo de la Biblia? 30. 30 múltiples de 7. Solamente, recuérdese que es un lenguaje alfanumérico. Solamente el valor numérico de la primera y última letra de cada palabra es 1393. Y es igual a 199 por 7. Todo es múltiples de 7. Todo, hermano. En el primer versículo de la Biblia. Hasta el día de hoy, esto no se ha podido ser duplicado ni con computadora. Y yo le tengo una pregunta, hermano. ¿Dónde cree usted que se escribió el libro de Génesis? ¿En dónde? En el puro desierto, hermano. Después de que un Moisés había estado 80 días o 40, no sé en qué momento lo escribió, pero estuvo 80 días en el monte. Tenía computadora. ¿Será que él sacó su iPad y dijo, yo voy a sacar el iPad más avanzado para sacar esto, porque esto lo van a ver, el pastor Juan Lima lo va a estar enseñando? ¿Será que Moisés sacó lo más avanzado de ese tiempo, hermanos? ¿Sabe quién le reveló todo esto, hermano? ¿Quién cree usted? Dios. ¿Y por qué es, hermano, que la gente dice, la Biblia tiene muchos errores? Si supieran la riqueza de la Biblia, hermano. Mire, yo espero, hermanos, con esto, yo espero animarlo a usted, que usted no abandone este libro, hermano. Mire, hace unos años sacaron este libro de las escuelas de los niños. El día de hoy Satanás ha logrado sacarlo de muchas casas de cristianos, poniéndoles videos, poniéndoles computadoras, poniéndoles iPads y mucho más. Yo le quiero preguntar, ¿hace cuánto que usted no lee la Biblia? Y no me ponga los días que vengo aquí, que ven aquí, por favor. Pues el domingo, pastor, aquí la leímos juntos. No, eso no se vale. ¿Hace cuánto que usted no la lee? ¿O es como la ancianita aquella que perdió los lentes y no los encontraba?
Y como al mes, hermano, los encontró. ¿Sabe dónde estaban? En la Biblia. Palin encontró 30 códigos divisibles entre 7 en Génesis 1:1 y así sucesivamente en Mateo 1:1 y Mateo del capítulo, casi todo el capítulo 1 tiene todo divisible entre 7. Amén. Y varios otros. Él tiene muchos más códigos, hermanos, que encontró. Escribió libros, dedicó 50 años al puro bosquejo de la numerología en la Biblia. Entonces, hermanos, es importante saber que la palabra de Dios nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Según de Timoteo 3:16. Quiero pedirle por favor que haga 5 cosas. Yo le había subido hasta 7, pero lo vamos a poner en 5. 5 cosas que usted tiene que hacer con la palabra de Dios. Amén. 5 cosas. ¿Alguien se recuerda de una? Leerla, lo primero. Bueno, miremos ahí pues. ¿Cuántos la han leído últimamente? No levante su mano. ¿Cuántos la han leído últimamente? La primera cosa que tenemos que hacer, o una de las cosas, la dijimos fuera de orden, el oír la palabra. Hay gente, hermanos, que le gusta oír diferentes cosas en la radio. Póngase a escuchar la palabra de Dios. Viera qué edificante es la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿qué dice? Mire lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Pastor, yo no tengo fe. ¿Sabe por qué no tiene fe? Porque no lee la palabra, porque no oye la palabra. El oír la palabra. Lo próximo, hermanos, léala. Yo les sugiero, padres que tienen jóvenes, levanten la mano todos los padres que tienen jóvenes aquí. Padres que tienen jóvenes, ponga a su hijo y a su hija a leer la Biblia. ¿Sabe qué estamos haciendo en mi casa ahorita? Mis hijos no pueden ver televisión ni electrónicos hasta que lean su capítulo diario de la Biblia. Mi hija Naomi ya terminó un libro entero, el de Esther. Ahorita va por su segundo libro de la Biblia. Ponga a sus hijos, hermano. Mire, a las 12 del mediodía están todavía acostados en la cama. Lléveles, métales una Biblia por aquí, mijo. Levántate a leerla. Hermanos, es tan necesario que usted, mire, ¿sabe por qué a veces nuestros hijos no cambian, hermanos? Porque no saben qué es bueno y malo. Hay jovencitos que me han dicho aquí, o que yo he escuchado, que me dicen: pastor, yo ni sabía que estar teniendo relaciones sexuales era malo. Imagínense, hermano. ¿Por qué? Porque han ido a otras iglesias donde no les predican eso. Pastor, yo ni sabía que el tomar y el ponerse bien borracho era en contra de las cosas de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso de que jóvenes que no saben eso? No, solo yo. Levante la mano si usted ha visto algún joven que a veces no sabe de esas cosas. ¿Sabe por qué, hermano? La palabra de Dios no se lee en las casas, no se enseña en las iglesias. Hoy mucha gente va a las iglesias, hermanos, a oír los chistes del pastor y dicen: qué buena estuvo la prédica, muchacho. ¿Y de qué fue? No, pues es que contó un chiste tremendo, lo voy a ir a contar al trabajo. No, hermano, tenemos que regresar a que la palabra de Dios realmente sea el centro de nuestras vidas y de nuestra casa. Hay que leerla. ¿Le lee usted la Biblia a sus hijos? ¿Aló? ¿Se siente usted con sus hijos a enseñarle la Biblia? Mire, si usted no tiene que enseñarles, ahí tenemos una website llena de estudios bíblicos. Agarre la website
Ven Señor Jesús, las abreviaciones. Ven Señor Jesús. Elim.com. Y póngase a enseñar la Biblia, a leerla. ¿Qué otro? Estudiar la Biblia. Entonces ya dijimos, ¿cuál era el primero? Oírla. Segundo, leerla. Tercero, estudiarla. Cuarto, memorizar la Biblia. A ver, rapidito, hacemos una prueba a ver cuántos han memorizado la Biblia. ¿Aló? ¿Hacemos una prueba, hermanos? Paso yo el micrófono rapidito y usted me dice un versículo que usted tenga memorizado. ¿Sí? ¿Listos? No los quiero poner nerviosos. Terminamos con esto. Mire por favor. El quinto, meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos meditar en la palabra de Dios si no la tenemos memorizada? Hermanos, en el año 1963, Madeleine Murray logró sacar la Biblia de las escuelas. Esa señora logró sacar, se fue a la Corte Suprema a pedir que se sacara la Biblia de las escuelas y lo hizo. El día de hoy, hermanos, Satanás ha logrado sacar la Biblia de las casas de la gente sin ir a la corte. Exacto. Hermanos, ¿qué pasaría? Imagínense, si usted pudiera tener esta palabra de Dios, comérsela todos los días. ¿Se recuerda el consejo que dio el hermano Gamaliel? Cuando usted se siente con el cereal enfrente al desayuno, agarre una Biblia. ¿Se recuerda? ¿Qué hacemos nosotros? Ahí el cereal y ahí está el Facebook. Y ahí está el Snapchat. Y ahí está la tele. Póngame las noticias, por favor. ¿Aló? Hermanos, agarre su cereal. Tengo una Biblia. Fíjese que ahora yo lo hice, hermano. Puse una Biblia. Yo tenía una Biblia ahí en mi escritorio de noche. ¿Cómo se llama eso? Mesa de noche. Y hermanos, ahora dejé una Biblia en mi mesa de comida, del comedor. Ahora tengo una Biblia ahí. Me falta la del carro. Pero es que como traigo la otra Biblia a todos lados. Hermanos, es tan importante. El día de hoy, Satanás ha sido tan exitoso para sacar la Biblia de los hogares. De 8 a 10 horas nos la pasamos durmiendo. De 7 horas viendo televisión. Fíjese que estas cifras, yo las estoy dando sacadas de las cifras que dice la internet. Que la gente se pasa viendo 7 horas televisión. Y hermanos, y peor si es el mundial, mucho más, hermanos, ahí ya se rompe esto. Ya le baja usted a las horas de dormir. Viendo televisión y viendo Facebook de 7 horas, hermano. Y después en línea. Hermanos, si yo le pregunto, haga la cuenta, ¿cuántas horas van ahí ya? 17. Y después, ¿cuántos trabajan? ¿Cuántas horas son de trabajo? 8 horas. Haga la cuenta. ¿Cuántas van ahí ya? Ya nos pasamos, 26. Hermanos. Y entonces por eso decimos, pastor, no hay tiempo para leer la Biblia, pastor. Yo le recomiendo, hermano, el día de hoy terminamos con esto. Tiene que hacer 5 cosas con la palabra de Dios. Primera, oírla. ¿Oye usted la palabra de Dios? Segunda,
leerla. Tercera, estudiarla. Cuarta, memorizarla. Y quinta, meditar la palabra. Incline su rostro, por favor. Yo tuve el privilegio, hermanos, hace unos años cuando yo era discipulador en Cícero,